Desafíos RCN. RCN Radio y la Pontificia Universidad Javeriana se unen para investigar temas de interés común y servir al país. Desafíos RCN. Con Arritoquieta Pimentel, RCN, la radio de Colombia. Muy buenas noches. Nos acompañan hoy en Desafíos RCN la doctora Susana Fiorentino, directora científica del ecosistema financiado por el Banco Mundial para buscar medicamentos contra el cáncer a partir de plantas. También la doctora Cindy Arévalo, estudiante de doctorado en Ciencias Biológicas, y la doctora Sandra Quijano, profesora e investigadora en la Facultad de Ciencias y experta en leucemias. Vamos a hablar de los fitomedicamentos para combatir el cáncer. No son para todo el mundo. Doctora Susana Fiorentino. La doctora Susana Fiorentino lleva años estudiando el anamú y otras plantas como el dividivi para combatir el cáncer. ¿Cómo va esa investigación, doctora Susana? Buenas noches. Hola, Ritoquieta. Gracias por la invitación. Pues vamos muy bien. Yo creo que este último empuje del Banco Mundial nos va a permitir realmente terminar la investigación como se debe, es decir, probarla en los pacientes. Y después de años de investigación, en donde tenemos ahora un extracto estandarizado de anamú, sabemos producirlo, lo conocemos, hemos estudiado todo lo que la hace in vitro, es decir, en el laboratorio, en las células en cultivo. Al día de hoy nos hemos dado cuenta de algo muy importante, y es que tomando las células de los pacientes con leucemia, es decir, las que uno saca del bracito que sangran a los pacientes, nosotros las cultivamos en el laboratorio, las ponemos en unas plaquitas con unos medios de cultivo y les ponemos el extracto de anamú. Y nos hemos dado cuenta que solamente un grupo de pacientes con leucemia reaccionan bien al anamú y otro grupo de pacientes no. ¿Cuáles son los que sí reaccionan al anamú y otros, y cuáles son los que no? Entonces, en términos generales, y yo creo que ahorita la doctora Sandra te puede explicar un poco más cómo se clasifican las leucemias, son un grupo de pacientes con leucemia mieloide aguda y no los pacientes con leucemia linfoide aguda. Y algo muy importante es que en los pacientes que ya están recibiendo quimioterapia, si nosotros tomamos esa quimioterapia y la ponemos en conjunto con las células y les agregamos el anamú, es posible que el anamú frene la actividad de la quimioterapia. Es decir, que todo esto nos lleva a una discusión muy interesante ahora, y es que la fitoterapia sí es una medicina que uno tiene que desarrollar científicamente y que tiene interacciones con los medicamentos alopáticos y que además tiene una especificidad de acuerdo a los pacientes, lo que ha llevado a que en la actualidad en el mundo se hable de la fitoterapia personalizada, la cual se maneja con un tema que se llama farmacología de redes, en donde intervienen químicos, físicos, matemáticos, ciencias de la computación. Es una cosa divina y enorme. Pero, a ver, doctora Sandra Quijano, ¿cómo se clasifican esas leucemias? Porque la doctora Susana Fiorentino dice, bueno, hay que estudiar al paciente, no todos reaccionan al fitomedicamento y además puede parar la quimioterapia, o sea, hacer el efecto contrario. Claro. Bueno, Ritoquieta, muchas gracias por la invitación. Las leucemias agudas son enfermedades tumorales, es un tipo de cáncer. Existen varias clases de leucemias. Esos tumores se originan en la médula ósea de los pacientes a partir de la transformación maligna de unas células que se llaman las células madre, que son las células responsables de generar muchas células que participan en funciones inmunológicas, en funciones de la hematología, y esas células se transforman, se vuelven tumorales, se vuelven malignas por diferentes mecanismos biológicos. Hay muchas clases de alteraciones que las inducen a transformarse, y los pacientes pueden desarrollar diferentes tipos de leucemia. ¿De qué depende que la leucemia sea distinta? Del tipo de célula que se ha transformado. Hay varias clases de células en la médula ósea, unas son células mieloides, otras son células linfoides, y hay muchas leucemias que son mieloides y muchas leucemias que son linfoides. Estas leucemias tienen unas características clínicas, biológicas y genéticas diferentes. Por eso son enfermedades muy heterogéneas desde esos puntos de vista, y en la comunidad médica existen diferentes protocolos de terapia dependiendo del tipo de leucemia que el paciente tenga, unos protocolos que son estandarizados, que están validados por consensos nacionales e internacionales, que son principalmente fundamentados en quimioterapia para que los pacientes reciban un tratamiento.
Estas leucemias pueden ser más agresivas o menos agresivas dependiendo de su perfil biológico. Entonces, si un paciente tiene un perfil genético que se asocia a que las células son más resistentes, más metastásicas, requieren una terapia diferente a los pacientes que tienen unas características genéticas y biológicas diferentes que seguramente los hacen más sensibles al tratamiento y, por supuesto, sus protocolos podrían ser distintos. ¿Cómo las clasificamos en mieloides y linfoides? Hay muchas estrategias que tenemos en los centros que hacemos estudio de pacientes con cáncer, centros que son obviamente estandarizados y acreditados, donde definimos por varias técnicas que pueden ser morfológicas, genéticas, estudio de las proteínas que expresan esas células, definimos cuál tipo de leucemia linfoide tiene el paciente y cuál tipo de leucemia mieloide tiene el paciente. Lo que te comenta la doctora Susana en términos de respuesta, que hay pacientes que responden mejor que otros, pues precisamente dependen de esas características biológicas que tienen esas enfermedades, y hay pacientes que pueden tener la misma leucemia, pero cada paciente puede tener unas características que lo hacen distinto. Por eso no se puede generalizar tampoco. Hay que hacer estudios muy profundos de la biología. Doctora Cindy Arévalo, ¿qué hace la ANAMU? Bueno, el ANAMU, lo que hemos visto en el laboratorio es que tiene diferentes mecanismos de acción para evitar que esas células tumorales sigan creciendo, y se ha visto, por ejemplo, que tiene actividades en ciertos organelos específicos dentro de la célula. Uno de ellos es la mitocondria, ¿sí? Otro efecto que se ha visto es que gracias a la literatura se ha visto que las células del cáncer se alimentan y mantienen, digamos, su supervivencia a través del consumo de la glucosa. Entonces se ha visto que la NAMU puede llegar a interferir con que esa célula tumoral consuma esa glucosa y así evitar que prolifere y se mantenga viva. Pero eso, digamos, es un experimento que no se puede generalizar a todos los pacientes. Exacto. Porque entonces, los oyentes nos están escuchando, entonces ahora todo el mundo va a tomar ANAMU y eso no se puede hacer. No. Entonces, como retomando lo que decía la profe Susana y la profe Sandra, es que hay diferentes procesos biológicos que hacen que esto sea, que unos pacientes respondan y otros que no respondan. Entonces, uno de ellos es lo que estamos haciendo en los estudios de Colombia Científica, que es tratar de mirar si dentro de esos procesos biológicos que tienen que ver precisamente con el metabolismo de las células, que prácticamente es mirar esas células que comen, que desechan, y asimismo relacionarlo con cómo responden esos pacientes a la NAMU. ¿Y qué comen esas células? Entonces, ellas principalmente comen glucosa. O sea, azúcar. Azúcar, exacto. Y hay otras fuentes también de azúcares, como por ejemplo la fructosa, hay otras como la glutamina, y pueden liberar otros metabolitos como son el lactato. Y por ejemplo, ese lactato va a ayudar a la célula tumoral a evitar que el sistema inmune la reconozca y sea atacada. Entonces, realmente es un conjunto de moléculas que es infinito, que pueden favorecer que esa célula tumoral pues perdure. Doctora Susana Fiorentino, ¿cuántos años lleva usted estudiando la ANAMU? Desde el 2004. Desde 14, el 2004 y 15 siguiendo años. toda una serie de protocolos 15 años, sí. de producción intelectual, de artículos científicos. De todo. Yo creo que como el ANAMU fue el primero de la serie, digamos, de plantas que comenzamos a estudiar, pues nos hemos demorado mucho porque además nos ha gustado este ejercicio académico alrededor de lo que las plantas le pueden hacer a los tumores. Entonces ha habido muchos estudiantes de maestría, de doctorado, hemos publicado mucho, nos hemos presentado en congresos, nos hemos gozado de este conocimiento. Hemos tratado de romper hitos con los oncólogos, hemos hablado con ellos, ya nos creen, pero esto es un proceso de años en que uno les va mostrando el artículo, les va mostrando los resultados moleculares y ellos poco a poco se van enamorando del tema, porque es un tema muy complejo. Con el Dividivi nos demoramos un poco menos y yo espero que ahora con estas 35 plantas que tenemos pues nos demoremos mucho menos. ¿Cuántas? 35 especies. Ya tenemos estudiando el permiso contra el del cáncer. ministerio. Sí. ¿Tienen permiso? ¿Desde cuándo tienen permiso del ministerio? Pues ayer nos llegó la resolución final, que llevamos tramitando como un año. Digamos que ya todas las instancias gubernamentales saben lo que estamos haciendo, saben a dónde vamos a ir, qué es lo que vamos a hacer. Ya nos dijeron a quién teníamos que reportarle, a quién no. Tenemos la idea pues de ir
cultivando estas plantas. Tú sabes que siempre mi idea ha sido trabajar sobre plantas colombianas cultivables que realmente generen pues toda la cadena de valor. Y esas 35 plantas, ¿hay indicios de que sí son efectivas para combatir determinados cánceres? Pues esa evidencia, conseguirla desde el conocimiento tradicional no es fácil, porque a veces las poblaciones indígenas y campesinas no pueden describir claramente lo que es el cáncer, ¿sí? Entonces ellos pues saben que sirve para la enfermedad de la mujer, hay otros que dicen no, esas plantas sirven para disminuir el azúcar, para los pacientes con diabetes. Nosotros desde el conocimiento de la biología del cáncer pues sabemos que si una planta es antiinflamatoria podría servir para el cáncer, entonces estudiamos la respuesta inmune. Que si es para los pacientes con diabetes pues entonces pensamos que regula el metabolismo. Que si tiene polisacáridos puede activar la respuesta inmune a través de las células dendríticas. Entonces digamos es la visión biológica la que nos guía a decir una u otra planta puede tener una actividad. En términos generales, yo creo que la mayoría de las plantas pueden tener una actividad. Lo que pasa es que uno tiene que saber qué actividad busca. Clásicamente lo que se ha buscado es que se hace un extracto y luego se mira si ese extracto mata la célula tumoral. Pero resulta que la célula tumoral es solo uno de los elementos del cáncer. Está la célula tumoral, está todo el microambiente tumoral, están las células de la respuesta inmune, está la genética del paciente, está lo que él come, está todo, o sea, es un mundo. Entonces uno lo que tiene que buscar es cómo la planta o el extracto de la planta regula todo ese microambiente, regula el metabolismo de la célula tumoral y la vuelve normal, la revierte, activa la respuesta inmune. Y en eso, pues si quiero decir algo, uno no puede pensar que solamente activando la respuesta inmune puede matar al cáncer. Por ejemplo, con el ganoderma. El ganoderma sí activa la respuesta inmune. ¿Qué es? Es un hongo. Entonces uno obtiene un extracto del hongo que es rico en polisacáridos y además en otros metabolitos secundarios que no son polisacáridos. Ambos han mostrado actividad contra las células tumorales, es decir, que las rompen. Pero su mayor actividad es activar la respuesta inmune. Pero los pacientes con cáncer tienen una respuesta inmune suprimida por infinidad de citoquinas que son producidas por el tumor, de moléculas pequeñas que son producidas por el tumor precisamente para disminuir la respuesta inmune. Entonces, solo con un elemento de estos no es suficiente para recuperar la respuesta inmune. Se necesita atacar por varios brazos. Nosotros trabajamos sobre una propuesta que se llama la vacunación in situ. Entonces, usamos compuestos que pueden ir a matar la célula tumoral, disminuyendo esa supresión de la respuesta inmune, y por otro lado, con activadores de la respuesta inmune, que en este caso podrían ser polisacáridos del ganoderma, para que juntos, entonces, pues eliminen el tumor. Pues eso yo no sé si responde un poco. Pues algo entiendo, o sea, le voy a preguntar a la doctora Sandra Quijano es, cuando una persona tiene cáncer, y según los artículos y las noticias que uno ve hoy en día, es como, se requiere como un tratamiento personalizado, porque cada paciente es distinto, claro, tiene un ADN distinto, y hay tratamientos de inmunoterapia, sí, que pues uno ve publicado en medios serios que han sido efectivos para pacientes con cáncer. En Colombia, ¿qué tratamientos han sido efectivos para pacientes con leucemia? Las leucemias son un problema de salud muy importante porque todavía seguimos teniendo unas tasas de supervivencia en los pacientes muy baja. Aproximadamente se estima que la supervivencia de nuestros pacientes con leucemia puede ser entre el 26 hasta el 30, máximo el 40%. Pero en otros países... Y en otros países, dependiendo del país, puede ser similar, pero si son países desarrollados, donde el diagnóstico se hace de manera muy rápida, el tratamiento se imparte de forma rápida, ¿cierto? Se hacen estudios biológicos bien profundos para el paciente, pues se pueden escoger mejor las estrategias terapéuticas. En nuestro sistema de salud, pues las demoras administrativas, los traslados de los pacientes, falta de formación académica en algunos centros hace que esto, pues por supuesto, se altere. En Colombia, pues los tratamientos que son impartidos a los pacientes, por supuesto, se fundamentan teniendo en cuenta
cuál tumor tiene el paciente, cómo se clasificó ese tumor de forma adecuada. Entonces le ponen un nombre y un apellido a la enfermedad y de acuerdo a ese nombre y ese apellido se instaura un tratamiento que está, por supuesto, validado y consolidado, ¿cierto?, por grupos de expertos, que en este caso son los clínicos, que han definido esos tratamientos en sus instituciones y aprobados por el ministerio, sin duda. Y hay muchos tratamientos que son nuevos, que están fundamentados en el perfil biológico del tumor. Entonces, si sabemos que por la Organización Mundial de la Salud se conoce que ese tipo de leucemia tiene unas características clínicas y biológicas que están claramente descritas y se encuentra que, por ejemplo, una mutación en un gen está presente en el tumor, hay fármacos que permiten eliminar el tumor inactivando la función de ese gen. Y muchos de esos fármacos también están aprobados en Colombia y se utilizan en la rutina nuestra. Es decir, que un paciente con leucemia se le puede enviar a estudio genético si hay mutaciones en determinados genes y de acuerdo al resultado, si la mutación está presente o no, se le da, además de la quimioterapia, un tratamiento que está dirigido para controlar esa mutación que tiene la célula leucémica. Lo mismo pasa con la inmunoterapia. Hay fármacos que están aprobados también en Colombia que tratan de modular precisamente la respuesta inmune, hacer que el tumor sea visto por el sistema inmune. Ciertos anticuerpos que están dirigidos, por ejemplo, contra proteínas del tumor, que son reconocidos también por células como los linfocitos. Y eso permite que se active el sistema inmune. Todos esos medicamentos están aprobados por la FDA, están aprobados en Colombia llegan, se dan a los pacientes. Entonces, lo que te quiero decir pero es que eso tarde, según lo que usted ha dicho. Depende del depende del sistema administrativo que tenga, porque, por supuesto, tristemente, aún nos falta capacitación, aún nos falta profesionales que trabajen en cáncer, personas que estén formadas de forma adecuada en estudios moleculares, que las CPS autoricen esos estudios a los pacientes de forma rápida. Puede ser que la comunidad médica lo sugiera, lo ordene, pero también los trámites administrativos hacen que las demoras sean mucho más largas y, por supuesto, esas enfermedades que son catastróficas, que son enfermedades muy agresivas, requieren un tratamiento oportuno y rápido, porque el paciente se puede morir rápidamente. Doctora Cindy Arévalo, ¿cuántos pacientes podemos decir que se han podido curar rápidamente en Colombia? O sea, el mismo paciente con cáncer, con leucemia, y es atendido en un país desarrollado, ¿su enfermedad es como más trágica en Colombia que en un país donde sí se le dan los medicamentos rápidos, oportunos, hacen la terapia que es? Exacto, pues en cuanto a la cura como tal, todavía no se ha establecido. No hay cura para el cáncer todavía. Hasta el momento, no. En cuanto al sistema administrativo que mencionaba la doctora Sandra, tiene mucho que ver con las respuestas de los pacientes. Desafortunadamente, si un paciente tiene que empezar la quimioterapia, por ejemplo, hoy, dados los trámites administrativos, puede que la quimioterapia no la empiece hoy, sino la empiece 1, 2, 3 meses después. O pacientes que han venido tomando un medicamento y que necesitan una autorización por razones también administrativas, se lo suspenden y se lo deja de tomar. Entonces, todo esto hace que los pacientes recaigan y no logren llegar a unas tasas de supervivencia que se logran en otros países que sí tienen un control más riguroso de todos esos sistemas de medicamentos y pues en cuanto a tasas de supervivencia. Doctora Susana Fiorentino, pero de todas maneras sí ha habido avances contra el cáncer. Sí, y básicamente claro. Con los fitomedicamentos que usted lleva años analizando e investigando. Claro, muchos. No podemos decir que haya muchos en el mercado porque el problema de los desarrollos de estos productos es que requieren una inversión que es importante, pero pues no es multimillonaria como la que las farmacéuticas invierten. Pero pues es importante, es decir, un estudio clínico, para llegar a un estudio clínico de fase 1 y tenerlo listo y concluirlo puede ser $1,5 millones, lo cual pues es plata. ¿Y las pero farmacéuticas sí están interesadas en combatir el cáncer? Bueno, esa es una pregunta muy comprometedora. Yo sé que es comprometedora, pero yo hago la pregunta. O sea, hay una discusión muy grande en Europa con respecto al tema. Entonces, yo creo que pues hay algunas que sí están comprometidas con el tema, ¿cierto? Pero, sin embargo, pues para nadie es un secreto que las enfermedades crónicas son más rentables. Son rentables, un poco sí. Son rentables para el sistema, sí. Pero yo quisiera que habláramos de un tema que es muy novedoso y que nosotros quisiéramos poner a punto acá en el hospital, y es el poder tener marcadores pronósticos de respuesta
a los fitomedicamentos y a otras cosas. Y es sobre Interpréteme eso eso porque no entendí. es sobre eso que está trabajando Cindy. Entonces yo creo que Cindy te puede contar porque es que es un tema divino que están trabajando en el mundo y que nosotros ya en Colombia lo podemos hacer. Los marcadores, ¿qué significan los Exacto. marcadores? Entonces, El metabolismo. El todo metabolismo, pero explícale como si fuera un niño porque no entiendo ese lenguaje científico. Bueno, entonces un marcador puede ser definido como un compuesto, una molécula que sea identificado en los pacientes diagnosticados con cáncer y que nos ayude a predecir la respuesta al tratamiento. En este caso, buscamos metabolitos que sean responsables de que los pacientes respondan a la quimioterapia. Ok, entonces ¿cierto? no es el cuento de que tiene que hacer quimioterapia o radioterapia y miremos a ver si reacciona. Con esos marcadores van a la fija. Se está tratando de hacer eso, ¿sí? Como de predecir esa respuesta y decir, estos pacientes que tienen este tipo de moléculas van a responder mejor. Entonces vamos a darle esta quimioterapia o no vamos a darle esta quimioterapia porque definitivamente no le va a servir. Entonces, aquí en el grupo de la universidad estamos haciendo estudios de metabolómica. Entonces, con esos estudios de metabolómica en convenio con la Universidad de los Andes, con el nuevo Centro de Metabolómica, MedCore, y con a través de una técnica de análisis que se conoce como espectrometría de masas, queremos tratar de establecer cuáles de esos metabolitos nos ayudan a predecir la respuesta a la NAMU en uso o en combinación con los quimioterapéuticos actuales. Entonces, pero eso ya se está haciendo. Sí, ya se está Viene un empezando a paciente hacer. con cáncer y le hacen el análisis de marcadores. Sí, digamos que es un proceso un poco más largo, pero digamos que partimos del consentimiento informado del paciente, de que el paciente nos permita usar su muestra, que esté diagnosticado, confirmado que es una leucemia aguda, y de ahí ya podemos tomarle una muestra al paciente y de esa muestra hacer los análisis de metabolómica y así predecir la respuesta. Pero, doctora Sandra Quijano, ¿solamente es con leucemias o con otro tipo de cánceres? Esto se puede hacer en muchos modelos de cáncer, pero este proyecto que te está comentando Cindy es el proyecto que se está trabajando. Es uno de los proyectos de Colombia Científica que busca precisamente generar mejores estrategias terapéuticas para los pacientes con leucemia, que precisamente tienen unas bajas tasas de respuesta, que son pacientes que recaen, que son tumores metastásicos. Entonces, la idea es que entre mejor se conozca la biología de una célula tumoral, de su entorno, de la respuesta inmune, de todos los fenómenos biológicos que pueden participar alrededor de esa célula, si tú la conoces mejor, puedes buscar mejores alternativas terapéuticas para esa enfermedad. Entonces, este proyecto parte de buscar ese conocimiento, de conocer y saber cómo es esa célula tumoral, cuáles perfiles de moléculas está produciendo el tumor o moléculas que son producidas por la respuesta inflamatoria, por el sistema inmune y que en conjunto esas moléculas convergen en definir si el tumor es más agresivo, menos agresivo, más metastásico, menos metastásico y cómo esas moléculas influyen en que las terapias que los pacientes reciban sean de mejor respuesta o de peor respuesta. Si tú desde el inicio tienes un paciente y biológicamente lo caracterizas bien, puedes tomar decisiones desde el inicio y no esperar a que el paciente tenga una recaída, una metástasis, que la enfermedad progrese. Entonces, es buscar conocer mejor la enfermedad, saber esos marcadores que vamos a encontrar, cómo se asocian con las respuestas de los pacientes, con el comportamiento clínico de la enfermedad. Por supuesto, en esos proyectos estamos trabajando de la mano con la comunidad médica, porque ellos son los que mejor conocen las enfermedades. Nosotros somos investigadores, hacemos ciencia, pero tenemos que ir de la mano con los clínicos que nos apoyen y están en los proyectos con nosotros, y de esta forma buscar las asociaciones entre los marcadores que estamos identificando y el comportamiento clínico de la enfermedad. Anteriormente, cuando llegaba una persona con cáncer, el médico decía, vamos a ensayar este tratamiento a ver si funciona. Yo te aclaro un poco eso. Yo creo que lo que decía la doctora Sandra es lo clásico, convencional. Se hacen marcadores genéticos. Al día de hoy se hace una clasificación muy estricta de las leucemias. Muy estricta. Y de acuerdo a eso se trata. Pero cuando uno entra al tema de los fitomedicamentos, se da cuenta que esos marcadores genéticos y moleculares establecidos hasta el día de hoy no son suficientes para poder determinar si un paciente va a responder o no a la fitoterapia. La fitoterapia, si hablamos de la NAMU, con todos los datos que tenemos hasta el día de hoy, estamos pensando que la NAMU entra dentro de un grupo de moléculas complejas que se llaman mitocan, que son proteínas, metabolitos que actúan sobre la mitocondria, como lo decía Cindy.
Y al parecer eso es un efecto neto de los productos naturales, es una cosa divina. Entonces ahora vamos a la Sorbona con uno de nuestros colaboradores a estudiar cómo el Anamu regula la mitocondria. ¿Y qué es la mitocondria? Es el eje central de la célula el que produce la energía. Entonces, devolviéndonos a esos marcadores biológicos. Si yo tengo un paciente que tiene la mutación X, Y, Z, al día de hoy no puedo predecir si él va a responder al Anamu. Pero nosotros pensamos, y lo que se ha publicado hasta el momento, digamos, muy reciente, es que las alteraciones metabólicas en los pacientes con leucemia y particularmente en las células leucémicas sí nos pueden dar alguna luz. Es decir, nosotros podemos medir el metabolismo del individuo y ver si él está consumiendo más glucosa, si sus células tumorales comen más azúcar y producen unos metabolitos, es posible que ese individuo sea más sensible al Anamu que el que no hace eso. Y esto es como tomarle una foto a la sangre del paciente. Es una cosa divina. Uno le saca la sangre, le mide por resonancia magnética nuclear todos los metabolitos y tiene un mapa de 1.500, 2.000, 8.000 metabolitos. Y tú puedes comparar ese mapa con el de otro paciente por bioinformática y hacer el seguimiento del paciente 1 y el paciente 2 a la quimioterapia convencional o al Anamu cuando comencemos el estudio clínico. Y tú ves cómo esa foto molecular del paciente cambia o no. Y lo relacionas con si respondió o no. O no respondió. Exacto. Entonces esa es la idea, poder incorporar estas nuevas tecnologías, entre ellas la metabolómica, para poder predecir la respuesta a los fitomedicamentos. Y por ende, pues a los medicamentos alopáticos. ¿Sí? Doctora Susana Fiorentino, ¿usted cómo hace para convencer a los oncólogos tradicionales? Eso ha sido muy interesante, muy interesante. Tengo el caso de un oncólogo que al día de hoy adoro, que es nuestro querido doctor Solano. Perdón que me olvidé de su nombre, doctor Solano. Y él al principio, él no me creía ni 5. Él entró furioso a una reunión diciendo, ¿y qué es esta cosa? Aquí yo no entiendo nada, eso, puras plantas ahí. Y poco a poco fue conociendo el trabajo y un día me dijo, ay, doctora, pero realmente, si poco a poco fue conociendo el trabajo, fue porque vio resultados. Porque vio la ciencia, yo creo, detrás de eso. Vio las preguntas de investigación, vio las hipótesis, vio las publicaciones. Sí, vio los resultados, vio la lógica de la cosa. Y ellos, pues, lo que quieren es proteger al paciente. Por supuesto. Entonces, nosotros al día de hoy, los hematoncólogos del Hospital San Ignacio, son nuestros aliados incondicionales para poder llegar a la clínica, porque ellos se dan cuenta que hay una necesidad. Segundo, se dan cuenta que hay un potencial, que sí puede haber una actividad que beneficia a muchos y ellos quieren estudiarlo y quieren llegar a dárselo a los pacientes. Pero pues esto no es solamente con el discurso, es con el artículo, con el dato científico. Con años de investigación, con protocolos estrictos, serios, éticos. Doctora Susana, ¿y el DiviDivi? Ay, el DiviDivi divino, no, te tengo que contar, acabamos de terminar el estudio clínico. No, el DiviDivi ha tenido todo el desarrollo como Dios manda y de acuerdo a la normativa de la FDA. La semana pasada terminamos el estudio clínico de fase 1 en individuos sanos en el Hospital San Ignacio. Primer estudio de fitomedicamentos aprobado por el INVIMA. Interpretación. Estoy súper contenta. Interpretación a lo que acaba de decir. Entonces, interpretación es que tenemos un fruto del DiviDivi. Nosotros lo transformamos, lo secamos, producimos un extracto estandarizado. Vimos en el laboratorio que funcionaba en células y en ratones. Contra el cáncer. Contra el cáncer de seno y melanoma. En leucemia no mucho, ¿no? O sea, entra la especificidad. El DiviDivi no. No mucho. Y, a ver, yo advierto, no es que ahora los pacientes o la gente que nos está escuchando vaya corriendo a tomar Anamu o DiviDivi. Esto necesita una receta personalizada, insisto. Sí. Y conocimiento del médico tratante. Exactamente. Importantísimo. Nosotros somos científicos. Entonces, se produjo en un laboratorio que tiene buenas prácticas de manufactura, que es la FARVE. Hicimos todas las pruebas de toxicidad de acuerdo a la normativa internacional en Brasil. Vimos que no era tóxico en ratas y en conejos, que no dañaba el DNA, que no producía micronúcleos, etcétera, y eso nos dio la autorización
para poder probar ese medicamento en individuos sanos inicialmente. Estamos en la fase de individuos sanos. ¿Pero individuos sanos para qué? Para determinar la dosis. Ese es como un protocolo que le permite a uno determinar la seguridad. La seguridad. Inicialmente en individuos sanos, que no tienen nada. Que no tienen nada. ¿Y entonces qué hace ahí el DVD? Nada. Nada. Lo único que tenemos que mirar es que no le afecte el hígado, el riñón, que no le produzca malestar gastrointestinal, dolor de cabeza, alteraciones en el corazón, etcétera. Entonces ya terminamos esa fase. Y no pasa nada. Pues ya determinamos la dosis tolerada, lo cual es un hallazgo muy importante, o sea, ya sabemos a qué dosis se lo podemos dar al día de hoy con las condiciones técnicas que tenemos. Entonces ahora estamos preparando el protocolo de fase 2, que es ¿cuál? Es en pacientes con cáncer. Entonces, para eso estamos consultando con los que saben, y dentro de los que saben está la FDA. Entonces, ya nos inscribimos a la FDA, ya nos contestaron las preguntas que les hicimos y nos sugirieron cuál era el grupo de pacientes en el que teníamos que probarlo, cómo lo teníamos que probar y qué era lo que teníamos que medir. Entonces, estamos construyendo el protocolo, o sea, desde la semana pasada hasta hoy. No. Para pacientes con cáncer de mama y... Pues la FDA nos sugiere que lo probemos en pacientes. Hay varios protocolos, pero uno de ellos que me gusta mucho es en pacientes con cáncer de varios tipos, metastásico. Y salió una noticia en días pasados en el país de España que estaban combatiendo la metástasis con una inyección o no sé qué. Ella se ríe. Eso no es posible. Escuché la noticia, pero con perros. Eso no es posible. Olfatean. Sí. Pues hay algunos protocolos. Es para el diagnóstico. Sí. No, pero que los perros olfatean el cáncer. Sí. No, pero que se puede controlar la metástasis, es la última noticia, no sé. Es que lo que pasa es que uno tiene que ver que los cánceres son tantos y tantos y tantos, hay tanta heterogeneidad, hay tantos tipos diferentes. Un cáncer de mama puedes tener muchas clases de cáncer de mama, en leucemias puedes tener más de 30 clases de leucemias. Entonces uno no puede generalizar curo el cáncer en general, sino que hay que ver con cuál modelo de cáncer trabajaron, con cuáles características de los pacientes, con cuáles características biológicas de ese tipo de cáncer y ver la efectividad de acuerdo a sus características biológicas. Es muy diferente hablar así específicamente que hablar de forma generalizada y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Pero entonces, si ya estamos en fase 2 con el DVD y estamos ya autorizados con pacientes con cáncer, la doctora Susana logró convencer a los oncólogos. Pues yo creo que sí. Yo creo que ya me quieren. Y yo ya creo empezó, que ya nos quieren. ¿Y ya empezó, digamos, esa fase experimental en San Ignacio? No, hasta ahora estamos escribiendo el protocolo, lo que te conté. ¿Eso qué trámite sigue? Escribimos el protocolo, que nos demoramos, yo creo, un mes y medio. Que estemos todos de acuerdo, los clínicos, el asesor de estudios clínicos, nosotros. Se lo presentamos al Comité de Ética del Hospital San Ignacio. Después de que ellos están de acuerdo y dan su aval, se pasa al INVIMA. Entonces el INVIMA, que nos ha acompañado, uno puede sacar una cita y decir, vamos a presentar el protocolo, que es académico, etcétera. Y ellos, así como hicieron para el primero, lo revisan o pues contratan a alguien de afuera que sepa, que los asesore, porque esto es nuevo para el país. ¿Sí? Y de acuerdo a eso, entonces dan su aval. Una vez con el aval del INVIMA, esperamos que todo eso esté listo de noviembre, entonces comenzamos. Ahí toca conseguir un externo observador, que es una CRO, que venga y audite los datos, que mire que el médico está haciendo bien las cosas, que el medicamento está bien, que el hospital está bien, todo, y ahí comenzamos. Y se hacen todos los análisis inmunológicos, bioquímicos, hematológicos, vamos a hacer TAC, vamos a hacer escanografía, vamos a hacer de todo. Eso fue, yo le dije al doctor Ashner, no, tenemos que medir el tumor, hacer de todo, y entonces no, tienes que buscar un solo parámetro. Entonces yo me estresé, él se estresó, pero ya encontramos la solución. O sea, hay otros centros en donde todo eso está estandarizado, entonces vamos a tratar de hacer todo acá, lo mejor de lo que se pueda hacer. ¿En Francia no están haciendo eso ya? Pues en Francia hacen estudios clínicos con fitomedicamentos. De hecho, allá me recomendaron algo que es muy pertinente para este momento y es, no hagas estudios en pacientes que estén tomando marihuana con cáncer. Pero eso contradice todo lo que están diciendo. No, porque la marihuana inhibe unos citocromos que disminuyen el procesamiento y la activación de la quimioterapia y no sabemos si de otros fito.
Entonces las interacciones medicamentosas entre medicamentos alopáticos o entre fitoterapia y medicamentos alopáticos es algo que está siendo súper estudiado. Entonces ya sabemos de la marihuana, ya sabemos de la hierba de San Juan, por ejemplo. ¿Qué es la hierba de San Juan? Es algo que le dan principalmente en Estados Unidos a los pacientes para el dolor. Yo no sé si acá se da, creo que no mucho. Pero entonces no les pueden dar porque también inhibe la actividad de los citocromos y disminuye la efectividad de la doxorubicina. En chino, pero bueno. Es decir, de uno de los quimioterapéuticos más utilizados En cáncer. en cáncer en el mundo. Entonces eso, digamos que hay que mirar pacientes que no estén ni con marihuana ni con otro tipo de medicamentos Exacto. que puede inhibir, Claro. digamos, el efecto del DVD. Claro. Y nos lleva a lo mismo que habíamos comentado hace un tiempo, y es que el clínico no le puede decir al paciente, tómese esa pastillita Esa agüita. o esa agüita, porque eso como es natural no le hace nada. No, tenemos que acabar con esa práctica. Esa práctica no es buena para los pacientes. Pero, doctora Quijano, yo he escuchado durante esta entrevista la palabra inflamación. La inflamación es, digamos, lo que produce esos desórdenes y que puede llevar a un cáncer. Si uno tiene alcalinizado también, por ejemplo, el organismo, también, todo eso uno lo lee en internet. Es que la biología es tan amplia y tan diversa y pues uno lee muchas cosas, pero en el contexto de una enfermedad como el cáncer, pues hay muchos factores que pueden intervenir en el desarrollo, o sea, en el origen o en su evolución, en su progresión. La inflamación está descrita como un fenómeno biológico que puede ser positivo o negativo, por ejemplo, en el contexto de cáncer. Si la inflamación es una inflamación que se genera para eliminar el tumor, porque el sistema inmune lo reconoce, se activa y llega al sitio donde está el tumor y lo elimina, pues es una inflamación positiva, porque va a conducir a la eliminación del tumor. Pero el tumor también puede originar un tipo de inflamación que es, pues, inadecuada, ¿cierto? Puede generar una inflamación en la cual las mismas células del sistema inmune que se activan frente a él las manipula, las cambia, les cambia su función y hace que esas células que venían a eliminarlo se convirtieron ahora en células que van a favorecerlo, que ayudan a su supervivencia, a su crecimiento. Eso es, por ejemplo, como un modelo general. Hay muchas características o fenómenos que pueden inducir inflamación, por ejemplo, agentes infecciosos que se asocian al desarrollo de cáncer. Hay ciertos virus que tienen la capacidad de favorecer el desarrollo de cáncer. Y esos virus generan procesos inflamatorios que ayudan a la transformación maligna. Entonces estamos hablando como de muchos fenómenos biológicos que convergen, que pueden ser favorables o pueden ser menos favorables en el desarrollo y evolución del cáncer. Aquí hay esos gigantescos, este conocimiento es enorme. Si tú revisas la literatura, pues hay muchas cosas por estudiar, muchas cosas por analizar. Pero como decía la doctora Susana, cuando trabajamos en un modelo de investigación, en un modelo de enfermedad, tenemos que tener en cuenta muchas cosas a la vez. La genética de las células, su comportamiento, qué tanto proliferan, dónde se están localizando en el paciente, si están ubicadas en un solo sitio, si están haciendo metástasis, cómo lograr que los tratamientos lleguen y eliminen el tumor donde se originó y cómo el tratamiento podría ser mejor para eliminar el tumor donde hizo una metástasis. Todo esto en conjunto, todos esos estudios apoyan, ¿cierto?, ese conocimiento mejor de la biología para buscar precisamente esas mejores estrategias. Pero entonces, ¿por qué esas publicaciones esperanzadoras que a la larga, pues, uno dice, bueno, una vacuna contra el cáncer, eso es imposible? No es que sea imposible, lo que es importante es ver las fuentes, es decir, cuando uno puede ver en muchas revistas, medios, noticias, que salen muchas cosas, pues todo el tiempo están saliendo, en todas las páginas web, en las páginas como Facebook, Twitter, bueno, todo esto tú vas a encontrar 1000 cosas, pero lo importante es ver las fuentes, eso de dónde viene, qué grupo fue qué grupo científico soportó ese hallazgo, qué grupo clínico está trabajando con ese grupo científico para dar esos resultados, dónde han publicado. Es decir, uno puede leer muchas cosas y puede encontrar muchas cosas siempre, en cualquier lugar, pero lo importante es ver las fuentes. Las personas, tristemente, cuando sale una noticia, tómese esto que esto lo va a curar, y la gente sale corriendo a comprarlo, así tengan que invertir dinero por montón y a veces ni tienen los medios económicos. Entonces lo importante es ver de dónde sale esto, la fuente, la seriedad de las cosas que se están diciendo. El paciente tiene que hablar con su médico tratando de contarle, mire, me contaron que puedo tomar esto, y contarle a su clínico, porque como decía la doctora Susana, muchas de esas cosas que se pueden tomar los pacientes, unas serán buenas, otras no, pero muchas de esas cosas pueden interferir con el tratamientos que son súper costosos, que al sistema de salud les vale muchísimo, que a la comunidad le cuesta muchísimo, que son tratamientos agresivos, tóxicos, pero que es el tratamiento para la enfermedad. Y si toman este tipo de productos sin tener un conocimiento, pues pueden dañar el tratamiento. Entonces hay que comunicarlo al médico, hay que ver la seriedad de los estudios como tú estás mencionando. Doctora Cindy Arévalo,
un estudiante de doctorado en ciencias biológicas obviamente se comunica a través de red, me imagino, con otros países para ver los avances, para mirar las investigaciones. ¿Qué país usted considera que es el que más se está acercando a combatir el cáncer apropiadamente? Bueno, creo que en los países que más han aportado a esas investigaciones son los países como Estados Unidos, Francia. Israel, ¿no? Que están diciendo que están muy avanzados. No he escuchado muchas publicaciones, no. No, lo digo porque salió una noticia de que los israelíes dicen que en poco menos 5 años tienen, digamos, ya avanzado la cura del cáncer. Pero pues eso es lo que pulula en las redes sociales. Yo pienso que son los países que más tienen apoyo del gobierno, de entidades que favorecen la investigación nacional. Entonces esos son los países que más logran, digamos, tener avances. ¿Y Cuba no? No conocemos. No tenemos. Pues ellos tienen un centro de investigación en inmunología muy bueno y desarrollo de medicina alternativa interesante, pero no sé en este momento cuál es la tasa realmente, si hay una disminución en la tasa de cáncer. Hay algo que sí revisé hace poco y es que África, que tiene tanto desarrollo de fitomedicamentos, la tasa de mortalidad es altísima. Entonces, si uno quiere hablar de productos naturales, pues no puede ser como se están usando ahora en África, ¿sí? Porque uno pensaría, bueno, si esto es efectivo, debería haber menos. Esa tasa? Es muy baja. Y me recuerda algo que comenzamos a revisar cuando comenzamos en este tema del cáncer en Japón. En Japón los pacientes tienen los baños de agua caliente y en esa época estábamos estudiando las proteínas de choque térmico, que creo que hablamos de ellas. Y entonces los baños de agua caliente a 40 grados aumentan las proteínas de choque térmico y eso aumenta la respuesta inmune. Entonces uno pensaría que hay menos cáncer de cervix y otros. Y sí, en este caso uno sí ve que este tipo de comportamientos, digamos, alternativos. ¿Cómo es ese tratamiento? Digamos, desde el punto de vista simple, ¿no? Hay unas proteínas en las células tumorales y en las células normales se llaman proteínas de choque térmico, que son como el 6% de la proteína total, es un jurgo. Entonces, frente a un estrés térmico, estas proteínas salen de las células a activar la respuesta inmune, son señales de peligro. Y entonces salen llenas de pedacitos de proteínas intracelulares, entre ellas proteínas del tumor. Entonces lo que se sabe ahora es que esas señales de peligro son capturadas por células de la respuesta inmune, como las dendríticas, y las toman y las procesan y presentan a las células T, que son las que matan. Entonces hay todo un proceso de activación de la respuesta inmune que mantiene controlado pues este tipo de tumores. Y uno se mete en el agua caliente y eso... Pues yo creo que ellos no lo hacían para terapia. El hecho es que la respuesta es que hay una menor tasa de cáncer de cuello uterino, por ejemplo. ¿En qué país del mundo está la tasa más baja de cáncer, digamos, de muerte por cáncer? Pues yo no te puedo contestar esa pregunta porque eso requiere como una persona que sea experta en epidemiología y conozca datos muy, muy serios de salud pública. O sea, eso sería como mucho. Pero ¿cuál es el referente de ustedes a la hora de buscar? Digamos que tú lo que sabes es que, por ejemplo, países desarrollados que tienen un sistema de salud súper organizado, donde los pacientes, como decíamos al inicio de la entrevista, se diagnostican de forma rápida, hay muchos programas de prevención súper útiles, son pacientes que además una vez se diagnostican con todos los parámetros que están recomendados por la Organización Mundial de la Salud y consensos nacionales e internacionales, pues van a recibir de forma rápida su tratamiento. Además, no solamente es que los traten, sino que obviamente tengan una continuidad en los tratamientos, que los cumplan a cabalidad y además que tengan todos los protocolos después de iniciar el tratamiento de seguimiento para evaluar que ese tratamiento sí está siendo eficiente. Entonces hay muchos países donde eso es súper bonito, pues Canadá, Estados Unidos, España, Francia, Portugal, o sea, Italia, tú ves muchos países donde eso se hace, pero en los países de Latinoamérica yo creo que cada vez precisamente la mejor formación
académica de las personas, el mejor conocimiento de las enfermedades, formar buenos grupos de trabajo, la comunicación del grupo médico pues con las entidades que toman las decisiones, pues ha permitido que mejoremos de forma sustancial en los centros que prestamos atención en cáncer. Hay muchos hospitales en Colombia excelentes que están acreditados para tratar pacientes con cáncer y diagnosticarlos, clasificarlos, que tienen la tecnología. Cada vez estamos mejorando mucho más y cada vez tenemos grupos de trabajo más serios y académicamente bien formados, y eso también se refleja en que el paciente le vaya mejor. Es diferente que un paciente llegue a que lo diagnostique una persona que no sabe a un grupo serio que sabe hacer las cosas. Entonces, yo creo que en nuestro país y particularmente, pues, Colombia es un ejemplo del desarrollo y del avance que hemos tenido, no solamente en el conocimiento de la biología del cáncer, de la investigación en cáncer, sino también del trabajo de la comunidad, como los académicos, los básicos con la comunidad médica para hacer mejor los estudios de diagnóstico, de seguimiento, de clasificación. Entonces, esto pues va en progreso. Doctora Susana, cada vez nos vamos acercando a convertir el cáncer en una enfermedad crónica. Ojalá. Sí, yo pensaría que eso es lo que quisiéramos. Pues por lo menos lo que yo quiero. Porque la transformación maligna es un proceso natural, ¿sí? Que depende de muchos factores, del estrés, de la polución. De la comida. De la Todo comida. en exceso es malo, o sea, todo tiene que ser un equilibrio, tampoco Exacto. irnos a los extremos es bueno. Pero de las mutaciones genéticas, sí, es un conjunto de cosas que el cuerpo aprende o no a manejar. Entonces, yo creo que si uno une un diagnóstico temprano con un manejo racional de la actividad antitumoral propia del organismo y una eliminación del tumor que ya el organismo no es capaz de eliminar, pues los pacientes pueden llegar a vivir con su tumor. Obviamente esto uno no lo puede generalizar, ¿no? Pero ya se está dando, hay mucha gente que ya tiene cáncer crónico, o sea, ya digamos que están... Pero es que el cáncer es una enfermedad crónica no transmisible, de hecho, ¿sí? Se categoriza como una enfermedad crónica no transmisible. Y en relación a lo que tú decías de la cura, pues hay tumores que se pueden curar, hay otros que no. Precisamente por eso tenemos que seguir trabajando para mejorar buscar esa cura y buscar que los pacientes puedan sobrevivir y puedan pues seguir adelante con esta enfermedad que es tan catastrófica. Pues doctora Sandra Quijano, doctora Cindy Arévalo, doctora Susana Fiorentino, suerte con ese Anamu y con ese fitomedicamento, con el Dividil. Aquí siempre estamos pendientes de sus investigaciones y la verdad hay que reconocer que la doctora Susana Fiorentino lleva años investigando este tema y creo que le ha dado esperanza a muchos pacientes. Muchísimas gracias por haber estado en Desafíos RCN. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. RCN Radio y la Pontificia Universidad Javeriana se unen para servirle al país. Desafíos RCN. Escríbanos al correo electrónico desafíosrcn@gmail.com. Desafíos RCN.